Buen día a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. La convocatoria es amplia, la verdad se ve que el tema nos convoca. Nada, gracias a todos por estar acá. Es la quinta charla del ciclo de charlas que organizamos desde la CRECE. Mi nombre es Ana Martelli, trabajo en la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Les voy a pedir para el día de hoy, salvo a los expositores, que apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos, así no colapsamos la red. Hasta ahora las veníamos teniendo todos prendidas como para darnos la bienvenida, saludarnos, pero ahora les pedimos por favor, salvo aquellos que van a exponer, apagar las cámaras y silenciar los micrófonos. Les comentamos que en esta oportunidad es diferente a las charlas que tuvimos antes. Tenemos 4 expositores, en realidad 5, porque también al final, más allá de lo que dice la invitación, vamos a darle la palabra a Lorena Loiza, guardaparque de Administración de Parques Nacionales, así que va a haber un espacio de preguntas, pero hacia el final, una vez que todos los expositores terminen de hablar, ¿sí? Las preguntas les pedimos que las canalicen a través del chat. Preséntense, digan su nombre, la institución a la que pertenecen, cuál es su interés, y en esta ocasión también, si les parece, a quién está dirigida la pregunta, ¿no? De todos los expositores, los 5 expositores que tenemos. Bueno, ahora paso a presentarlos, paso a presentar a los expositores. Contamos con la presencia de Natalia Fracassi, es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA y magíster en Recursos Naturales, investigadora de la Estación Experimental Delta del INTA, coordinadora del Proyecto Nacional Evaluación, Monitoreo y Manejo de la Biodiversidad en Sistemas Agropecuarios y Forestales. Es co-coordinadora del proyecto interinstitucional Proyecto Pantano. También contamos con la presencia de Marcela Orozco, es veterinaria y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Desarrolla su línea de investigación científica evaluando reservorios silvestres de patógenos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Actualmente lidera una línea de investigación sobre episodios de mortalidad en ciervo de los pantanos en los humedales de Argentina. También contamos con la presencia de Martín Falzone, que es veterinario y supervisor del Hospital Veterinario del Bioparque de Temaiken. Por último, bueno, el anteúltimo expositor es Manuel Vázquez, quien es guardaparque del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible desde 2005 y desde 2019 está a cargo del Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires, Ciervo de los Pantanos. Y por último, como les comenté, también vamos a tener la colaboración de Lorena Loiza, quien es guardaparque nacional en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Sin más, les dejo con los expositores. Yo también voy a silenciar y apagar mi cámara. Gracias. Buen día a todos, me toca hacer la primera y dar la bienvenida. Gracias a todos, para mí es la primera vez que expongo de esta forma, así que ténganme paciencia. A muchos los conozco, así que un gusto tenerlos ahí escuchando. Espero poder cumplir con la expectativa de la charla. Ya les voy a poner la presentación. Ya me dicen si se ve bien. Ahí vamos. ¿Se ve bien? ¿Se está cargando? Bueno. Perfecto. Acordate, Nati, de apretar el botoncito que dice ocultar, así no... Perfecto. Bueno, como ya presentó Ana, soy Natalia Fracassi, trabajo en el INTA Delta, soy investigadora, participo también en el proyecto Pantano, y les voy a contar un poco cómo se desarrolla el Comité Ciervo de los Pantanos en el Delta del Paraná, y haciendo un poco referencia al título que yo decía que pone un poco la vara alta en la charla, con el tema de la estrategia colaborativa exitosa, tiene que ver con que somos más de 15 instituciones del ámbito estatal y privado y ONGs que participamos por el bien por la conservación y el bien de una especie en una región del país. Hemos logrado en muchos años, ya les voy a contar cómo, concretar este comité que es parte de OPS, está habilitado o no sé cómo decirlo, bueno, por OPS, después lo voy a contar.
Bueno, vamos entonces a empezar con la organización del seminario, les cuento un poco cómo se desarrolla, les voy a contar un poco sobre el ciervo y la historia del comité, después las acciones a campo y la rehabilitación las va a contar el doctor Martín Falzone, un poco qué es lo que se hace a campo cuando se encuentra un animal, después la evaluación del estado de salud de las poblaciones a cargo de Marcelo Orozco, y para finalizar, y un poco en el entorno que nos encontramos ahora en una bajante extraordinaria en el Delta del Paraná, un poco cómo afectaría eso a las poblaciones de fauna en general y del ciervo de los pantanos en particular. Les cuento un poco sobre la especie, por las dudas, si se suma alguien que conoce poco del ciervo de los pantanos, su nombre científico es Blastoceros dichotomus, conocido también como ciervo del delta o guasupucú, es el mamífero sudamericano de mayor tamaño, de los cérvidos, el de mayor tamaño, llega a tener 150 kilos, 2 metros de largo, y de pelaje rojizo, con patas negras, extremidades negras, y membrana interdigital para caminar en zonas pantanosas. Los cuernos son muy grandes, solo los machos lo tienen, y llegan a tener hasta 28 puntas, casos muy excepcionales. Nosotros hemos llegado a ver en fotos de INTA y de Proyecto Pantano hasta 22 puntas, ciervos muy, muy grandes. Bueno, el hábitat son las lagunas, las orillas de los ríos, rodeados de montes y de selvas y en interiores de islas. A nivel nacional, esta especie está amparada por la Ley de Conservación de Fauna, es una especie que a nivel nacional se encuentra vulnerable, pero particularmente la población del Delta del Paraná está en peligro de extinción. Ahí ustedes pueden ver la nueva categorización reciente de Sarem con el Ministerio de Ambiente. Después, además, esta especie está incluida a nivel nacional, a nivel internacional en la desde 1998 y para la provincia de Entre Ríos desde el año 2015, lo cual fue un importante avance para la especie. Bueno, las amenazas. Las amenazas, vamos a trabajar las amenazas con las que trabajamos generalmente desde el comité, porque aquí no estamos incluyendo el cambio de uso del suelo, que también es una de las principales amenazas. Pero las que trabajamos desde el comité particularmente son la cacería furtiva, que es la principal amenaza de la especie en la región, las inundaciones, porque las inundaciones extraordinarias, sobre todo que duran mucho tiempo, lo que hacen es concentrar los animales en albardones, y en esos albardones o son cazados o mueren por falta de alimento, competencia con ganado o algunas enfermedades que ya luego Marcela les va a comentar. Las quemas, como la quema extraordinaria de 2008 y otras quemas que generalmente se inician en pastizales o pajonales, pero que muchas veces pueden avanzar a grandes superficies y pueden afectar a los animales directamente por quemarlos o pueden lastimarlos y después los animales terminan muriendo luego de una cruda agonía. Después el mascotismo, animales que se rescatan porque la gente muchas veces cuando encuentra en el campo una cría sola, que las madres suelen dejarlos a veces cuando van a comer, las dejan, entonces, bueno, la gente por ahí cree que está sola, que la abandonó la madre y no, y se la llevan a la casa y los tienen en la casa. Después esos animales tienen problemas de comportamiento. Bueno, otros problemas que tiene la especie son la invasión de especies exóticas. En los últimos años el Axis ha entrado al delta y se está reproduciendo fuertemente, está creciendo muchísimo la población, y esto puede afectar la población directa o indirectamente, ya que forman grupos muy grandes de hasta 50 animales, mientras que el ciervo de los pantanos es un animal solitario, o a lo sumo está en pareja o con la cría. Y el otro gran problema de la especie son los perros, que no necesariamente son los perros cimarrones, sino que son los perros de las casas, que en la isla suelen estar sueltos, y a veces a la noche se van al monte y pueden atacar un ciervo, sobre todo las crías, y nadie se entera, ese animal muere ahí en ese lugar. La historia del comité. Bueno, en el año 98 se crea la Ley de Monumento Provincial Natural de la Provincia de Buenos Aires y se crea el cuerpo de guardaparques de OPDS, después le va a contar Manuel quizás,
y se ponen 2 guardaparques a cargo específicamente del monumento natural Ciervo de los Pantanos. Hacia finales de los 90 existía en el Delta ya un grupo liderado por Santiago D'Alessio en ese momento, de investigación de ASEN, de una ONG que trabajaba en la distribución y la primera investigación que se hace de la especie en el Delta. Bueno, los incendios de 2008, que ocuparon más de 300.000 hectáreas en todo el delta, lo que pasó durante esos incendios, que empezaron a aparecer animales muertos, como les contaba antes, por varios motivos, animales que eran afectados directamente, o en muchos casos lo que pasaba era que, por ejemplo, el pajonal, no sé si saben, a veces de arriba parece que el incendio estuviera apagado, pero el incendio va por debajo, los animales quizás pisaban esos pajonales que abajo estaban prendidos, se quemaban las patas y luego de una crudísima agonía empezaban a aparecer muertos. Bueno, ahí empezamos a juntarnos y a ver qué pasaba con estos ciervos que aparecían muertos y nos empezamos a juntar varias instituciones en ese momento a abordar el problema. Aparece Gurí. ¿Por qué aparece Gurí? Gurí le ponemos de nombre después. Gurí fue un animal que justamente en el 2008, durante estos incendios, cruza el río y aparece en una fábrica, se cae en una canaleta de cemento y se lastima mucho las patas en un animal joven, y en ese momento el guardaparque Pedro Moreira, que estaba en la reserva Otamendi, y junto con veterinarios de Temaiken lo van a rescatar. Lo rescatan, como es un animal que está lastimado, va a parar al hospital veterinario de Temaiken, que Temaiken era bastante reciente en ese entonces, e interviene Fauna, Nación y Provincia. Bueno, a razón de este animal se empiezan a juntar un montón de instituciones, porque este animal justamente era un animal que era silvestre, que tenía una edad que si se recuperaba bien podía volver a la naturaleza, pero era la primera vez que eso iba a ocurrir en el caso que se decidiera que volviera. Entonces se tuvo que armar un protocolo de trabajo. Ese animal se lo tuvo que trabajar, Temaiken lo rehabilitó después del hospital, lo llevó al CRET, que es el centro de rehabilitación, y se estuvo trabajando para que este animal nunca estuviera en contacto con la gente pensando en que vuelva a la naturaleza. Entonces, se diseña, bueno, empiezan las instituciones ya a juntarse, a ver cómo hacemos el corral, cómo lo volvemos a la naturaleza, a ver si se adapta o no se adapta. Decidimos hacer un corral de presuelta en el predio forestal de las carabelas de papel prensa, y a partir de un collar que era de guanacos, lo readaptamos con un talabartero y le pusimos un collar, radio collar, para evaluar su preliberación primero y liberación después. Bueno, luego de un año aproximadamente de todo ese proceso, ese animal se lleva a la presuelta, a las carabelas, y se libera y se sigue con el collar durante 6 meses. En ese momento ya teníamos al menos 10 instituciones trabajando en todo este proceso, ya consolidándose de alguna manera el comité de manera de palabra, digamos, todos estos grupos de trabajo que trabajaron con Gurí. Ese animal se libera, se hace una campaña de difusión que se llama Gurí vuelve a las islas, que se lleva a todos los colegios del territorio, y se trabaja mucho en la difusión, en la concientización de la especie, que finalmente, luego de esos 6 meses, termina muriendo por un ataque de una jauría de perros. Como ven, la problemática es una de las principales. Ahí se ve un poco ahí abajo a la derecha el grupo de personas que trabajamos en ese momento. Bueno, entonces, a partir de lo que pasa con Muri, se crea un protocolo de acción rápida frente al hallazgo de animales enfermos, o como esta cría que apareció lastimada, para sistematizar y optimizar toda la operatoria para dar atención a los animales que empiezan a aparecer, ya que primero aparecieron los animales muertos, luego aparece el gurí, después empiezan a aparecer otros animales enfermos, con bicheras y demás. Entonces se arma este protocolo para ver cómo podemos
abordar estas situaciones entre todo el grupo que ya se había consolidado. Entonces, este protocolo tiene la comunicación de hallazgo, tiene un chequeo inicial que se hace sobre el animal, que Martín les va a contar, después se hace un diagnóstico, se decide qué se va a hacer con el animal, en algunos casos se traslada al hospital o al CRET, y luego se decide también si ese animal vuelve a la naturaleza, y en ese caso se marca y se hace un seguimiento. Se suma en 2011 María Eugenia Cueto como guardaparque de OPDS, y se aprueba el protocolo de acción por la OPDS en el 2012. Bueno, se decide cuál es el ámbito de acción del comité, el cual es básicamente el Bajo Delta del Río Paraná, bonaerense, porque es una cuestión legislativa que tiene que ver con el monumento y con la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se atienden casos que suceden en Entre Ríos, ya que forma parte del delta y los animales están de un lado y del otro del río, pueden cruzar tranquilamente. Por supuesto, también incluye los bajíos ribereños, que es parte del actual, actual Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Bueno, ¿cuáles son los eventos que aborda el comité? Por ejemplo, atención en terreno. Después Martín les va a contar los casos específicos, pero la atención en terreno son aquellos animales que se atienden en el lugar y en el momento mismo se vuelven a liberar, no son trasladados. Como este es el caso de un animal que se atendió con una bichera en la oreja. En esto participan generalmente los productores de la isla, pobladores y demás, que son los que generalmente, muy amablemente, nos empiezan a avisar que aparecen estos animales y nos ayudan muchas veces a encontrarlos en el campo. Un aporte muy, muy importante y un compromiso muy grande de los pobladores y los productores de la zona. En 2014 se suma el proyecto Pantano al comité, en el cual retoma un poco el trabajo que hizo ASEN en su origen e incorpora otras variables de investigación que tienen que ver con la genética, la dieta, el radio de acción de la especie, la nueva distribución, analiza nuevamente la distribución de la especie y trabaja en un ámbito en el cual yo trabajo específicamente, que tiene que ver cómo se relaciona el ciervo con las producciones de la isla, y en eso trabajamos muy fuerte con los productores. Otros casos que se atienden son, por ejemplo, traslocaciones. Traslocaciones son animales que, por ejemplo, en la inundación del 2016, la isla totalmente inundada, duró unos cuantos meses esa inundación, empiezan a cruzar el río, empiezan a aparecer en barrios privados, en fábricas, en las costaneras de, por ejemplo, de Zárate, y lo que se hace en esos casos es, básicamente, como son animales silvestres, con comportamiento silvestre, esos animales simplemente se busca otro lugar donde tengan menos problemas, se los sube a una caja acondicionada para tal fin, se los marca y se los trasloca. Y en el caso de abajo a la derecha, es un animal que se llama Victoria, que lo seguimos con el proyecto Pantano, con un collar satelital, y gracias a ese collar que duró un año, pudimos ver que este animal, por ejemplo, cruzó el río hacia el lado del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos 4 veces durante ese lapso. Otros casos que se atienden, y ya voy medio cerrando porque mi tiempo se va terminando, se atienden animales enfermos, los cuales muchas veces no se sabe cuál es el problema que tienen, pero dan aviso y los atendemos. Otros casos son mucha aparición de crías solas, que muchas veces sucede que matan a la madre y la cría queda sola, y entonces esos casos generalmente se los lleva, se los cría un poco y se los vuelve a la naturaleza. Y después, como cada animal que aparece vivo o muerto es fuente de información, sobre todo porque hay pocos casos en los cuales uno puede acceder a tener un ciervo de los pantanos vivos para tener información de enfermedades, de genética y demás, después Marcela les va a comentar cómo se trabaja con esos animales para tomar toda la mayor información de la especie, y en ese caso, bueno, 2016 se suma el IGEVA de la UBA y CONICET, que Marcela les va a comentar cuál es el trabajo que ella hace. Se crea el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en 2018, se aumenta la superficie del parque y se le da una importante relevancia a la especie, lo cual es muy importante para la conservación de la especie, ya que darle difusión y que la gente lo conozca ayuda a que se participe
la gente participe, se sume, y mismo el estatus legal del parque ayuda al control de la cacería y demás problemas que tiene la especie. Por último, y ya le voy a dar el paso a Martín, en 2017 se formaliza por disposición del OPDS el Comité Científico Técnico Ciervo de los Pantanos, se suma más recientemente la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y la Dirección Provincial de Islas, que tenemos a Lisandro Ibarra trabajando con nosotros, alcanzando unas 15 instituciones en total. Se está trabajando en un documento de gobernabilidad para establecer el funcionamiento del comité, y lo que se hace también es empezar a trabajar en los nuevos objetivos del comité, que en principio era solo rescatar animales heridos. Sin embargo, se trabaja también en promover la conservación de la especie y los ambientes naturales, contribuyendo al intercambio de estas experiencias de todas estas instituciones que aportan desde lo privado y lo público, desde lo productivo, desde el ámbito de la conservación a la especie. Ahí después le van a contar la difusión, pero hay un Facebook del comité. Y algunos temas que se está trabajando actualmente, bueno, uno ya les va a contar Manuel, que tiene que ver con las bajantes extraordinarias, pero además se está trabajando en un protocolo de búsqueda de animales heridos, ya que es muy, muy difícil la accesibilidad en el Delta de Paraná, y entonces estamos trabajando en un protocolo para que esas búsquedas sean más exitosas desde que se da aviso de que el animal se encuentra en el campo. Y además se está evaluando una posibilidad de incorporar perros de búsqueda y rescate para encontrar estos animales. Tenemos periódicas durante el año, dependiendo la problemática que haya. A veces cuando tenemos un animal rescatado y demás, nos juntamos más seguido, sino más o menos cada 3 meses. Y esa es la dinámica del comité, y ahora le paso la palabra a Martín Falzone. ¿Están ahí? Sí, sí. Gracias, Nati. Ahí está. No, lo que le quería decir a Martín era que tenía que silenciar. Ok. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Nati, ¿me escuchás? Martín. Listo. Perfecto. A ver, Bueno. ¿estoy compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Ahora no, ahora tenemos a vos. ¿Ahí? ¿Está bien? No, ahora ahí está, sí. perfecto. ¿No? Sí. Bueno, ahí lo pongo otra vez. Poner en presentación, ¿no? Bueno, un poco. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a trabajar en conjunto con Natalia, que va a ir pasando las diapositivas, así que vamos a ver cómo hacemos esa dupla. Nuestro desafío más importante cuando trabajamos con animales silvestres y en el medio natural es intervenir o no intervenir. Intervenir tiene un riesgo y siempre está esa problemática de ver, de tomar esta decisión, ¿no? Si uno va a trabajar y más en animales que a veces son monumento nacional o monumento provincial, lo cual tiene también toda una implicancia. Es así que a partir del comité desarrollamos lo que se llama un checklist, que podría ser tranquilamente lo que yo llamo un diagnóstico de situación. Y la idea era cómo podíamos desarrollar este checklist y que lo pudiese realizar cualquier persona, porque lo que se suscitaba en los primeros momentos era que uno encontraba alguna problemática en el campo con el ciervo y empezaba toda la consulta telefónica al veterinario, y el veterinario tenía que diagnosticar a 50 kilómetros del lugar si valía la pena ir o no, y todo ese tiempo se iba perdiendo. Entonces, en base a distintos signos y a distintas situaciones con respecto a la especie, nosotros hicimos un protocolo de lo cual lo puede realizar cualquier persona. Entonces determinamos distintos signos y características. Con respecto a que, como se ve ahí, el peso y la alzada tiene que ver con si era adulto o juvenil, si estaba atento, si tenía el tema de los ojos, las orejas, si se dejaba tocar, y podía llegar a ver con respecto a su estado general, si presentaba heridas, si se presentaba algunas características como si tenía diarrea o si la posición del cuerpo, si estaba en un grupo o no. De esto desarrollamos un puntaje y entonces esto tranquilamente daba una suma. Nati, si puedes poner la próxima.
Este es uno realizado a campo, ¿sí? Y ese puntaje a nosotros nos daba 3 alternativas. Una alternativa era, sí, nosotros teníamos que desestimar el llamado, si teníamos que seguirlo controlando o si realmente teníamos que intervenir. El puntaje lo pusimos nosotros, ahí abajo más o menos dice, nosotros teníamos un puntaje X que puede ser, era 7, pero digo, de acuerdo a si se llegaba a ese valor o no, a nosotros nos permitía tener como distintos campos de acción. La próxima. Del checklist, entonces, y de acuerdo a ese puntaje, uno podía desestimar la alerta, uno podía decir, bueno, vamos a seguir controlando este animal, porque como muy bien contaba Natalia, la gente a veces, por la característica del cérvido, hay muchos animales, y más las crías, que se encuentran echados en pajonales, y la gente al encontrarlos solos y echados, que es parte del mecanismo de esconderse, ¿sí? de las crías, piensan que tienen un problema, entonces a lo mejor nosotros estamos alterando una conducta normal e interviniendo con lo que implica una anestesia a un animal que a lo mejor no necesitaba ningún tipo de atención, ¿no? O en caso contrario, sí se activaba el protocolo. La próxima. El protocolo implicaba que nosotros teníamos que ya con estos datos que íbamos teniendo en mente, íbamos a tener que ir a atender un animal, podía ser, como dice Natalia, que tendríamos que trastocarlo, o traslocarlo, perdón, o tendríamos que, sea por la gravedad de la situación, ir preparados directamente para poderlo traer al hospital veterinario y atenderlo. Son 3 escenarios totalmente distintos, y el problema es que, como muchos conocerán, trabajar en medio natural y más en el Delta es un ambiente en el cual uno tiene que ir bastante preparado porque no tiene posibilidades de volver de nuevo para cambiar el procedimiento. Entonces, ya teniendo una idea cómo íbamos armados, podíamos resolver muchísimo mejor la situación. La siguiente. Bueno, estas son un poco las problemáticas con las cuales nos podíamos llegar a encontrar. Obviamente que van a ser todos animales que tienen un problema, y eso era lo efectivo del checklist. O sea, a no ser en la foto superior izquierda, en lo cual, como contaba Natalia, ese animal fue producto de una crianza humana, por eso se acercaba demasiado a la casa, y lo que tuvimos que hacer nosotros fue una translocación. Pero si ustedes ven las otras fotos de los distintos animales, todos tienen básicamente un problema, o sea, y esto no hay que ser veterinario para darse cuenta que los animales no están bien. Y esto fue un poco, para mí, lo efectivo que pudimos ser dentro del comité con respecto a la atención a campo. O sea, que cada vez que fuimos, el animal necesitaba una atención, y no estábamos, o estamos tratando de interferir lo menos posible con aquel animal que no lo necesitase, ¿no? Por más que si uno llega ahí y no lo necesita, no interviene, pero todo el movimiento por lo menos tenía una efectividad. La siguiente. La próxima. Bueno, atención en el lugar, como ustedes verán, son distintos escenarios, como en la parte superior izquierda, donde era dentro de un club de campo, ¿sí? En la parte derecha superior es en medio del delta, en una forestación. Si ustedes se pueden fijar en la foto inferior izquierda, en el fondo se ve ahí, en el cuadrante superior derecho, la imagen de una esa es la cabina de una balsa, o sea, directamente ahí estamos en medio del delta, ahí hay canales y demás, y uno tiene que ir preparado para atender las distintas vicisitudes que se puedan encontrar, ¿no? De ahí es donde uno después determina un poco el procedimiento, si tiene que seguir hacia el hospital, o tranquilamente ese animal necesitaba una atención menor y puede ser liberado en el ambiente. Siguiente. Bueno, con respecto al diagnóstico de situación que se hacía en el lugar, puede ser que se libere. Ahí hay un animal que está siendo liberado en medio del delta desde una balsa, se transportó, no me acuerdo qué distancia, y se volvió a liberar en la naturaleza. O la otra es que sea trasladado para ser recuperado por la problemática que tenga. La siguiente.
Bueno, después viene o sea, el 99% de los animales que llegan al hospital es porque tienen una problemática, y esos animales son devueltos a no ser por algo puntual a la naturaleza. Y acá en el hospital se realiza todas las atenciones que sean necesarias de acuerdo a por qué fuimos a atenderlo. Este animal puntualmente está haciendo un chequeo radiológico porque tuvo una fractura de radio y cúbito, ¿sí? Pero básicamente en el hospital hace toda su triage y después de estabilizado, en la siguiente, se hace o sea, la revisación clínica puede ser análisis de sangre, como contó Natalia, extracción de ectoparásitos, revisación clínica, determinación de la edad. Y una vez que hace toda la parte de la revisación clínica y se estabiliza, tenemos como 3 instancias en lo que nosotros llamamos la rehabilitación. La siguiente. La rehabilitación es de acuerdo a un poco las necesidades del animal. De las 2 fotos del lado izquierdo, son 2 crías que se han rehabilitado en un ambiente controlado, estas están dentro del hospital porque necesitan una atención particular. En las 2 diapositivas del medio, nosotros tenemos unas especies de recintos más pequeños donde el animal, cuando necesita una atención más personalizada, lo podemos tener más controlados. Y en las diapositivas de la derecha, directamente este es un ambiente mucho más abierto, donde tiene un espejo de agua. Si ustedes pueden ver ahí, esas son ramas de moras que se le ponen para que coman al animal, y se le da un ambiente mucho más natural para ir viendo cómo el animal se va comportando, y ya estos son los pasos anteriores a la posible liberación, ¿no? La siguiente. Una vez que el animal ha pasado esta etapa, se lo lleva directamente, que esto está en un predio en el Delta, ¿sí? A un corral de presuelta. Básicamente hemos hecho esto mucho con animales que nosotros hemos, como contó Natalia, tenido que asistir, pero son animales juveniles o crías, los cuales tienen que hacer todo después un proceso de readaptación, tanto psicofísica como nutricional. Entonces este es un pequeño corral que se cierra una parte del delta y que tiene instancias de vegetación natural, de espejos de agua, como para que el animal vaya encontrándose. De ahí se le da un tiempo y luego sí este corral se abre y el animal ya directamente sale a la naturaleza, ¿no? La siguiente. Bueno, pido disculpas si hay personas que se pueden impresionar. Este es nuestro último caso, que está en estos momentos en Temaiken. La foto del centro es la atención clínica. Este animal fue atendido, si ustedes ven en la imagen superior izquierda, en medio del delta. Este fue un llamado que llamaron a miembros del comité, de un animal que veían en una zona de la gente que trabaja en la forestación, que no se movía, que estaba decaído, ya lo venían mirando. Nosotros lo asistimos, tuvimos que hacer una captura en la zona, lo que tenía era una bichera. Todo lo que ustedes ven es la ausencia directamente del pabellón auricular con el cartílago, y todo eso son gusanos. La foto inferior izquierda, y así va girando hacia la derecha, a la de arriba, va haciendo un círculo. Son todos los procesos que hemos hecho nosotros para rehabilitar esa oreja. ¿Sí? En la inferior izquierda se ve la oreja cómo quedó después de la extracción de todos los gusanos. Prácticamente perdió todo el pabellón auricular y se tenía el cartílago directamente expuesto. Obviamente que este animal no es un animal que se pueda atender y liberar en el ambiente, porque nosotros podemos hacer la atención primaria, este animal queda a merced de la naturaleza y en 3 semanas volvemos a tener de nuevo gusanos, porque es parte del ciclo natural de la mosca, poder vivir y reproducirse de esa manera. Es así que este animal tuvo que venir al Bioparque Temaiken, está en este lugar en el Centro de Rehabilitación de Especies Temaiken, como dijo Natalia muy bien en el CRET, y lo que estamos haciendo son todas rehabilitaciones de esa oreja para que el tejido vuelva a cerrarse y el animal quede por lo menos sin la oreja, pero recuperado como para poderse liberar al medio natural. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este es un trabajo interdisciplinario, complicado. Cada foto es una anestesia,
O sea que son un montón de procedimientos que hay que hacer en un animal para tratar de recuperarlo lo más posible, ¿no? Así que hay muchos casos, como dijo Natalia, que podemos atenderlos y recuperarlos. Hay otros que desgraciadamente no llegamos o no somos efectivos. Sí, lo que sí, todos estos casos nos están sirviendo un montón para poder poner en práctica protocolos, para poder poner en práctica anestesia, para poder poner en práctica procedimientos. Es un aprendizaje y un desafío continuo. Bueno, aquí termina mi presentación y doy el paso al siguiente. Bueno, buenos días a todos. Gracias. También voy a contar con la ayuda de Nati, que va a pasar un poquito las diapositivas. Bueno, contarles un poco otra pata de este trabajo que realizamos en el comité, que justamente tiene que ver con evaluar de alguna forma la salud de las poblaciones de ciervos de los pantanos. Bueno, hay un micrófono activado, ¿no? Bien. Les pedimos a todos si pueden silenciar sus micrófonos. Disculpen, gracias. Bueno, este trabajo lo llevamos a cabo desde el instituto al cual pertenezco, como parte del comité, como había contado Natalia al principio. Bueno, esto un poco surge a raíz de que hace muchísimos años se describieron eventos de mortalidad de ciervos de los pantanos en algunas poblaciones del norte de Argentina. Fundamentalmente, la población más afectada es la población de Iberá, y por eso, cerca del año 2007, empezamos a trabajar en el estudio de esos episodios. Bueno, lógicamente nos preguntamos qué sucedía con las poblaciones de acá del Delta, y así fue como entramos un poquito en contacto con el comité y empezamos a formar parte del mismo con nuestro trabajo. Lo que empezamos a hacer era a relevar qué era lo que había pasado hasta ese momento, que es el año 2015, 2016, cuando nos integramos al comité, y nos dimos cuenta de que había escasos registros, por un lado, de cuestiones relacionadas a la salud y a la enfermedad de los ciervos, y que si bien se describían algunos episodios de mortalidad muy, muy aislados, no parecían ser tan frecuentes como en Iberá. Siguiente. Bueno, en ese año, en el 2016, seguramente recuerdan, hubo una inundación extraordinaria en el Delta, y lamentablemente se perdió una gran cantidad de ejemplares de fauna, entre ellos de ciervos de los pantanos. En ese año empezamos a relevar, en conjunto con el comité, diferentes áreas donde se reportaba la aparición de ciervos de los pantanos muertos. Así fue que llegamos a diferentes zonas y encontrábamos este escenario: animales con un estado general muy malo, debilitados, con altas cargas de garrapatas, y bueno, empezamos a colectar muestras biológicas de estos ejemplares para ver qué era lo que estaba sucediendo. Por otro lado, es importante destacar acá que, dado la escasa información existente sobre parámetros de salud en la especie, resultaba muy difícil entonces saber contra qué comparar. O sea, uno encuentra determinado patógeno en un ejemplar que murió, pero no sabemos si esos agentes infecciosos o parasitarios que estamos encontrando tienen algún rol en determinar de alguna manera la muerte de los ejemplares. Entonces ahí es donde empezamos también a darle mucha importancia al hecho de no solamente muestrear a los animales muertos, sino también muestrear y
realizar el mismo protocolo en animales vivos, obviamente con muestras que se pudieran colectar. Había cuestiones como histopatología que con animales vivos no íbamos a tener, pero sí tener determinados parámetros sanitarios contra los cuales comparar lo que encontrábamos en los animales muertos. Siguiente. Entonces, es así como empezamos a colectar muchísima información. En el caso de los animales muertos, lo primero que se realiza cuando aparecen los ejemplares es una necropsia a campo, donde se colecta muchísima información a partir de la cual se realizan análisis histopatológicos, o sea, se estudian los tejidos, y luego se estudia un set de patógenos que se intenta relacionar con las lesiones que se encuentran en los tejidos, ¿sí? Eso comparado con lo que encontramos en individuos sanos nos da una idea de qué es lo que está sucediendo a nivel poblacional. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, básicamente lo que hallamos en estos, por lo menos en la mortandad de 2016, han sido altísimas cargas parasitarias. Ustedes saben que los parásitos habitualmente se encuentran formando parte de los microorganismos que están dentro de cualquier ejemplar de fauna silvestre libre, en equilibrio, y que en determinadas circunstancias, cuando ese equilibrio se rompe, cobran un poco de ventaja sobre otros, se reproducen más fácilmente y aumentan las cargas parasitarias. Esto está muy relacionado con fallas en el sistema inmunitario, con aumento de la susceptibilidad de estos ejemplares a los patógenos, y fundamentalmente relacionado con algo que tiene que ver con el contexto ambiental que ese animal está viviendo. O sea, fundamentalmente lo que encontramos son cargas parasitarias altas, encontramos determinados patógenos transmitidos por vectores, como garrapatas fundamentalmente, pero que tal vez por sí solos no provocaban la muerte de los ejemplares, sino que lo que ocurría era que en combinación con algún fenómeno climático adverso, como fue la inundación del 2016, daba lugar a la muerte de ciertos individuos. Siguiente. Bueno, esto no solamente lo estudiamos en escenarios de inundaciones, sino que también estamos alertas cuando ocurren otros fenómenos climáticos adversos. Por ejemplo, en Iberá son muy frecuentes las heladas, y eso suele determinar esta combinación patógeno-agente climático. Y en el caso de las sequías, bueno, este año ya saben, Manuel les va a contar un poquito más ahora, tenemos una alerta bastante importante de bajante del río, y eso también nos está manteniendo bastante preocupados y ocupados a ver qué es lo que sucede con la fauna. Siguiente. Bueno, por último contarles que más allá de lo que hallamos a nivel patógenos, tenemos que decir que la principal causa de muerte de los animales durante inundaciones aquí en el Delta ha sido la caza furtiva. Bien lo ha contado Natalia hace un ratito. Muchas veces no llegamos a ver los efectos de los patógenos sobre las poblaciones silvestres acá en el Delta, porque la presión de caza es tan alta que esos individuos, cuando quedan aislados en albardones, en sitios más altos, son muchísimo más visibles para los cazadores, y entonces suelen ser muertos de este modo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente en el Delta la caza furtiva tiene una presión muy alta, y es uno de los puntos sobre los que sin duda tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra a Manuel, que va a contar un poco sobre precisamente estos episodios climáticos adversos que pueden estar asociados a cuestiones de salud y enfermedad también de la fauna. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Manuel Vázquez y como ya presentaron, soy guardaparque, trabajo para OPDS. Y como bien, y siguiendo con el hilo de lo que Marcela mencionaba, bueno, es noticia en todos lados, así que la mayoría de nosotros conocemos
los efectos que está produciendo esta bajante del río Paraná, asociada a otros efectos climáticos que la hacen cada vez más adversa. Y en el caso específico en que estamos trabajando, que es fauna, y en mi caso, sobre el ciervo del pantano. Voy a pasar algo rápido lo de bajantes y sequías, porque en realidad, como ustedes pueden ver allí, esta información está en casi todos los medios y tiene que ver con un aporte muy, muy pequeño de la alta cuenca al río Paraná y el río Paraguay. Y esta imagen, por ejemplo, ilustra claramente que teniendo un promedio de aproximadamente 23.000 metros cúbicos por segundo de aporte normal, en el puerto de Corrientes se están teniendo 10.000 o menos, casi siempre menos últimamente, y eso ha hecho que bueno, ese efecto se sienta ahora. En las siguientes imagen, ¿podés pasar, Natalia? Bueno, se nota una comparación del Instituto Nacional del Agua, que muestra lo que está pasando comparando justamente las alturas de Paraná y Puerto de Corrientes. En la siguiente se compara Rosario y San Pedro. Siguiente, Natalia. Con un escenario muy, muy similar, muy por debajo. Y en la siguiente se ve una comparación en la imagen de arriba, es el límite de aguas bajas, como menciona, allí en la ilustración, para cada uno de esos puertos, y la altura, el 11 hace dos días atrás, 11 de mayo de 2020, también la fuente del Instituto Nacional del Agua, más que confiable, y estamos muy seguros de eso, y como ustedes pueden ver, el nivel es muy bajo. Pero en la siguiente ilustración, nosotros nos tomamos el trabajo para hacer un informe a nuestros superiores del escenario en que estábamos viviendo, porque obviamente nos parecía muy similar a los efectos que ocurrieron en el 2008 con los grandes incendios. Entonces comparamos en la línea superior lo que pasó en un periodo similar al que estamos actualmente, desde noviembre a mayo de 2007 y 2008, y en este caso 2019-2020. Y en la línea roja, para el puerto de Corrientes, la línea de aguas bajas. Como ustedes pueden notar, en la mitad se ve como que se unen. Bueno, eso fue febrero, datos comparados de los dos periodos en febrero, mediados de febrero. Y en el 2008 el nivel comenzó a subir desde febrero, pero ahora, hoy, en el final de la línea, hoy no, sino hace 5 días, el nivel es mucho más bajo. Una charla que surgió de gente mucho más capacitada para hablar de esto, Juan Borus, en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo acabo de leer hoy temprano, mencionan que esto es algo que va a persistir. Así que el escenario que tenemos es continúa la bajante por bastante tiempo, asociado a un invierno con temperaturas no demasiado bajas, pero tal vez con un periodo también de muy, muy poca lluvia. Nosotros sabemos que si tenemos una altura de río tan baja en corriente, tenemos por delante varios meses todavía con una bajante muy, muy pronunciada en el delta del Paraná, en el delta que nos compete a nosotros, en este caso con el ciervo del pantano. Así que tenemos un escenario difícil por bajas precipitaciones, muy bajo nivel de agua, tanto en el río Paraná como Paraguay y el Uruguay también. Esto va a persistir varios meses por delante. Tenemos ya materia seca en abundancia en el delta. Y si a eso le agregamos algunos manejos productivos que conocemos que tienen que ver con el uso de fuego a veces para producir rebrotes de pastizales para la hacienda, o a veces costumbres locales, como mencionamos en la siguiente, Natalia. Creo que son dos más. Perdón que no te dije para pasar. El escenario y los efectos sobre la fauna, y la siguiente muestra un poco el escenario. Eso que parece una explosión nuclear en realidad es un fuego de noche en el delta. Como decíamos, tenemos un escenario con muy bajo nivel de precipitaciones, una bajante histórica, abundante materia seca, algunos manejos productivos que favorecen el uso de fuego,
Costumbres locales que tienen que ver con mantener el fuego como una forma de mantener limpios, por así decirlo, entre comillas, ciertos ámbitos donde se desarrollan actividades locales. El tema de la pandemia, que está puesto aquí, porque en realidad, si uno se pone a ver, complica cualquiera de los manejos que se estaban haciendo en pos de conservación de especies. Complican la movilidad, complican la operatividad de fuerzas de seguridad, complica el presupuesto que el Estado está colocando para estos temas de manejo de especies, y hace que sea también una complicación en el nivel económico, y ahí se enlaza con el tema que mencionaba Marcela. Siempre la caza furtiva está enlazada en muchos casos con un aumento y disminución dependiendo de la situación económica. Entonces eso también va a agravar el escenario que tenemos por delante. ¿Puedes hacer la siguiente, Natalia? Así que tenemos, ¿qué efectos sobre fauna? Bueno, en algunos casos los veníamos mencionando ya, ¿no? El efecto directo de los incendios va a hacer que se produzca una reducción del hábitat. Esa reducción es muy similar a la que se produce en las inundaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia zona donde el ciervo puede desarrollar, en el caso del ciervo puede ser carpincho o otra especie, pero en el caso más que nos compete, que es el ciervo, se ve reducido mucho su hábitat de desarrollo, y ese hábitat, al reducirse, le quita alimentación, lugares de ocultamiento, y como mencionó Natalia al inicio, en el caso de los incendios, termina teniendo muerte directa por el incendio mismo, por falta de comida, como pasa en otros casos, y en el caso nuestro, en que trabajamos más, es al perder hábitat, termina colocando ser una situación de mayor exposición. ¿Mayor exposición a qué? Bueno, a la caza furtiva y al ataque de otros animales, o en el caso que también hemos desarrollado trabajo sobre ello, al atropellamiento, por ejemplo, en rutas y caminos, al querer huir de los incendios. Así que tenemos, por un lado, el efecto que producen directamente los incendios sobre el animal, y por otro lado, el de la deficiencia en el balance hídrico, porque va a hacer que el animal quede más expuesto a la caza, y como ponemos al final, al efecto de patógenos, que Marcelo lo mencionó, y no es necesario que yo lo repita, pero que todavía en el caso del Delta sabemos bastante poco y hay que seguir trabajando sobre eso para poder tenerlo bien determinado. Y por otro lado, al tema de concentración de contaminantes. Eso es un campo que todavía no conocemos y no sabemos qué efecto va a tener que los animales estén tomando agua en mal estado, no tengan agua o terminen tomando agua en los cursos principales del delta con un alto nivel de concentración, tanto de fuentes de las ciudades, que pueden ser cloacales como pueden ser de industrias, y que como históricamente no se tiene registro o se tiene registro, pero no con este nivel de población y uso del medio ambiente, no sabemos exactamente qué efecto va a tener eso sobre la población y la fauna en general. Siguiente. Esta es la estadística que logramos de varios años de trabajo en áreas protegidas en el Delta, y como ustedes pueden ver, lamentablemente lo peor está por venir, porque nuestra estadística de estos años nos muestra que en realidad desde junio para adelante aumenta la desecación de pasto, llega el tiempo donde ya no hay tanto pasto para el ganado en algunos casos, y aumenta el número de incendios. Así que no queremos ser negativos, pero el cuadro no es el mejor, y para la fauna va a ser mucho peor del que estamos teniendo ahora. Por eso, siguiente. Aquí hay algunas recomendaciones. Estas son fundamentalmente las que estamos trabajando para elevar y ya hemos elevado a nuestros superiores, porque son temas que tienen que ver netamente con las tareas a desarrollar por las autoridades, que tienen que ver con manejos, de acuerdo a reforzar las cosas que se están haciendo hasta ahora, o que tienen que ver con acordar pautas de gestión del riesgo que permitan encararlo de mejor manera de lo que se hizo en episodios anteriores. Notamos deficiencias y las queremos reforzar, y las recomendamos para que se refuercen ahora. Pero en la siguiente, Filmina, por favor, Natalia. Vamos a ver cosas que sí
son cosas que tienen que desarrollar a un nivel superior que el nuestro, pero en que sí la comunidad o el trabajo que se ha estado haciendo con el protocolo tiene una similitud, ¿no? Gestionar la red de alerta temprana de episodios que tengan que ver con proteger a la fauna ha servido en el caso del ciervo del pantano y es algo que va a seguir sirviendo para atender otros episodios que entendemos que van a ocurrir y que no es mejor estar preparados que dejarlos que sucedan al azar. Una campaña de prevención es más que importante en este momento. No podemos dejar que esto sea noticia sin estar haciendo algo sobre el terreno que permita no solamente prevenir los daños al ambiente y a la fauna en sí, sino también tratar de encontrar la información adecuada y ver maneras de mitigar los efectos de estos episodios que ya van a empezar, que ya están sucediendo y que se van a incrementar. Obviamente va a ser necesario un mayor control de la caza esportiva. Ya lo es en este escenario que tenemos ahora. Es evidente que vamos a necesitar mayor control y otro tipo de manejos y de estrategias para lograr una disminución de esta. Pero también necesitamos seguir trabajando, y lo recomendamos siempre, en lo que tiene que ver con la valoración y el uso del ambiente. No se puede, se repite siempre, pero es algo que tenemos que seguir repitiendo, no se puede cuidar algo que no se valora. Los pajonales siguen teniendo, a la vista del público en general, teniendo poco valor. Y eso tiene que cambiar. Si no, vamos a seguir perdiendo humedales y seguir perdiendo la posibilidad de los recursos que hoy, como es noticia y estamos quedándonos sin agua en algunos lugares, o nos están reduciendo la cantidad de agua a utilizar, empezamos a sentir que esto tiene un valor. Pero mientras tanto nos olvidamos, por décadas nos olvidamos. Por otro lado, tenemos que tener acuerdos a nivel región, y como pongo ahí en el punto 11, al menor nivel institucional posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que sea malo tener acuerdos institucionales a mayor nivel, como puede ser el PIECAS o cualquier otro tipo de instrumento que se gestione para un manejo regional y manejar estrategias a nivel regional que incluyen muchos aspectos. No es que sea malo eso, y entendemos que eso es muy bueno. Pero cuando hablo de acuerdos regionales al menor nivel posible, institucional posible, hablo de esto que pasó con el protocolo y el comité de ciervo del pantano. Hablo de que la gente que está a un nivel menor, pero que está en el campo, ponerse de acuerdo qué hacer de acá para adelante. O sea, si yo sé que vamos a tener, o tengo alta posibilidad de tener grandes incendios dentro de 3 meses, y eso va a afectar a la fauna, ya me junto y me pongo de acuerdo yo a nivel de institución, pero al menor nivel posible, qué puedo lograr para revertir esa situación, o no revertir, pero mitigarla y hacer algo para que eso tenga el menos impacto posible. Eso se logró con el comité. Y sí, actuaron actores institucionales de alto nivel, pero también se mantuvo porque a un menor nivel se trabajó para lograr esto. Así que esa es la recomendación que seguimos insistiendo y queremos seguir trabajando. Tener acuerdos institucionales en el territorio nos van a permitir lograr mitigar, prevenir y tener que estos efectos negativos tengan el menor impacto posible sobre la fauna, pero no sobre la fauna solamente, sino en todo otro aspecto que va a hacer que podamos tener una calidad de vida mejor todos los que habitamos este lugar. Y esta sería mi charla y les agradezco por escuchar. Gracias, Natalia. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. La verdad que increíble. Y si les parece, ahora le voy a pasar la palabra a Lorena Loiza, que es guardaparque del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, para que nos cuente un poco de las tareas que realiza en relación con el Ciervo de los Pantanos en ese parque, acá en la provincia de Buenos Aires. Lore, no sé si podés abrir tu micrófono, yo no te lo puedo habilitar. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, te escuchamos, Lore. Buen día a todos. Bueno, gracias por la invitación y por el espacio.
Por ahí contarles desde acá el trabajo que se hace desde el Parque Nacional en vinculación a la especie y a vinculación al Comité de Ciervo de los Pantanos. Bueno, el Parque Nacional ha comenzado hasta el cambio de nombre, ¿no? Con la creación del parque, ha pasado de ser Reserva Natural Otamendi, con lo que llevó el cambio de nombre, al Ciervo de los Pantanos en combinación con el logo del área protegida. Forma parte de las especies de valor especial del parque, por lo tanto es un valor de conservación del área protegida, y lo que se intenta trabajar es en varios aspectos. Dar solución o dar respuesta a los distintos aspectos que tiene el abordaje de este tema. Uno de los trabajos que se hace desde el cuerpo de guardaparques es trabajar en función de mitigar el furtivismo. Tarea difícil, porque los escenarios del furtivismo en el área protegida, al menos, tiene 2 o 3 escenarios distintos. Uno de ellos es, por ahí, la caza de subsistencia, otro es la caza para la venta ilegal, en un mercado pequeño, y el otro por ahí más grande, que es el tráfico de fauna silvestre. Una de las situaciones que ha cambiado de ser reserva a parque nacional, como ustedes conocen, es la jurisdicción ambiental del territorio. Tenemos la jurisdicción de un poquito más de 5.000 hectáreas, por lo tanto somos autoridad de aplicación, como lo es OPDS en la provincia, dentro del territorio, Parques Nacionales es autoridad de aplicación. En esta ampliación de obligaciones, somos escenario de tránsito de la fauna silvestre. Es como que, sobre todo, uno de los lugares conocidos por ahí, por los que conocen la zona, es el Camino Islas Malvinas, es una puerta de entrada y salida, digamos, al delta, y por allí sabemos que tenemos la dificultad de atender un eslabón de la cadena comercial. Entonces, en estos últimos tiempos, los procedimientos tienen que ver con el hallazgo de gran cantidad de carpinchos, en algunos de ciervo de los pantanos, y ahí lo uno también a la red que es el comité. Un procedimiento del año pasado, la carne estaba faenada, no se podía a ciencia cierta decir si era ciervo o carpincho. Bueno, intervino el comité, intervino la parte científica, se le pudo hacer muestras de ADN y constatar la identidad, digamos, de los animales. Después el Parque Nacional tiene quincenalmente el monitoreo de 3 transectas en la actualidad, y tiene pensado aumentar las transectas de monitoreo, sobre todo en la parte anexada. Bueno, para los que no conocen, el Parque Nacional es la sumatoria de lo que era la Reserva Natural Otamendi con la Reserva de Usos Múltiples Río Luján, más otros campos anexados. Entonces, la idea es multiplicar en la parte anexada es la continuidad de estos monitoreos. Otra cosa que está sucediendo, y este año, antes de la cuarentena, habíamos participado en 3 búsquedas y rescates de ciervo de los pantanos en el delta. Ya algunos comentaron, en algunos momentos hemos tenido éxito y otros no en la búsqueda. Eso llevó a que el comité trate de reforzar en un protocolo que se está trabajando ahora, para mejorar la condición de búsqueda y rescate. Hoy estamos también empezando a evaluar la posibilidad de trabajar con caninos en la búsqueda de rescate. Por otro lado, me parece que lo interesante del Parque Nacional y el comité es que el comité lo podría definir que es la sinergia de los roles individuales de todas las instituciones que la componen, digamos. Lo interesante es poder en un mismo lugar amalgamar la posibilidad del control y vigilancia, me refiero al furtivismo, de la investigación, de la difusión, del saber cultural, de la apreciación por parte de la población de esta especie, del trabajar por fuera de los límites del área protegida. Una de las amenazas que tiene, además del furtivismo, el ciervo de los pantanos, que es compartida por todas las especies de valor especial, es el reemplazo del hábitat por invasión
de exóticas, por el reemplazo productivo, por el avance de la barrera urbana. Y en este sentido, el Parque Nacional también, poniendo energía en el trabajo de lo que le llamamos la ZAM, la zona de amortiguamiento, amalgamado con el trabajo que el comité trabaja en la zona, tiene que ir caminando hacia eso, ¿no? A buscar los espacios para disminuir la fragmentación del área, disminuir el efecto borde del área, y poder trabajar para ir garantizando que el ciervo vaya ganando terreno, o volviendo a ganar terreno a lo que era. En este sentido, también el comité ha brindado capacitaciones en el 2018, Marcela, que ha trabajado en la exposición, realizó un curso de necropsia en el parque, o sea, y ahí tratando de capacitarse en lo que es la búsqueda y rescate para animales heridos, también para tomar muestra de los ejemplares muertos, y todo, digamos, en el parque es transversal el ciervo de los pantanos, ¿no? El centro de visitantes, educación, está en educación ambiental, me refiero. Quiero decir que viene como anillo al dedo, digamos, la conformación del comité para cumplir con los objetivos de la creación del área protegida. No sé, Anita, si hay alguna pregunta, si te parece que con esto un poquito estamos contando lo que hacemos desde acá, ¿no? Sí, buenísimo, Lore. La verdad que para mí es increíble todo el trabajo que hacen ustedes desde el Parque Nacional, y también todo el trabajo que hace el comité en su conjunto. Me parece muy acertado todo lo que decís, Lore, porque es como la suma de esfuerzos individuales, pero apoyados por acuerdos interinstitucionales, ¿no? Sí. Un poco todo lo que acabas de decir vos. Sobre todo porque las amenazas son similares afuera y adentro. Las inundaciones, las sequías, los incendios, la invasión de exóticas, tanto de flora como de fauna, digamos, compartimos, digamos, las mismas problemáticas. Exacto. Y además los animales son móviles y ellos no distinguen fronteras, entonces es muy importante que trabajemos todos juntos para poder atender y ayudar a esta especie con todo el cambio de hábitat que hay, ¿no? Y ni hablar de los eventos extremos que estamos viviendo, como mencionaba Manuel hacia el final. Sí, quería mencionar el trabajo de la comunidad científica y de los investigadores, ¿no? Que a veces son los nexos entre las áreas protegidas. Siempre conversamos entre compañeros que compartimos investigadores, ¿no? Las mismas investigaciones que se están haciendo en Urucuyán y Verá están acá, y eso habla de la necesidad de la especie de ser vigilada, estudiada, y al mismo tiempo leo los participantes de esta reunión y veo personas que trabajan en otro tipo de ciervo, ¿no? En otra especie, en ciervos axis, por ejemplo, pero que lo importante es que el Parque Nacional también es escenario, o es el aula abierta, para formar veterinarios y biólogos en fauna silvestre, ¿no? Con lo que cuesta, por ahí las universidades, por ahí llevan su formación a otro tipo de animales, ¿no? Perro, caballo, vaca. Y que en este escenario, poder colaborar con la formación de profesionales, me parece que es más que interesante. Y son ellos por ahí quienes hacen las conexiones entre las distintas localidades donde vive la especie. Totalmente, coincido plenamente, y además necesitamos cada vez tener más información sobre la fauna nativa nuestra, ¿no? Y ver cómo ayudar, y los investigadores son claves para esto. Bueno, por eso todo el aporte que hace Marcela Orozco es tan importante, y todo el resto del equipo que trabaja, investigadores con esta especie. Si te parece, Lore, te tomo el pie con esto que acabas de mencionar y abro las preguntas para todos los participantes que las quieran ir canalizando por el chat, y voy aprovechando esto que venimos hablando de los investigadores, voy a tomar una pregunta que hizo María Graciani, la voy a buscar, está acá, vinculada a esto que es una variable más biológica, ¿no? Y dice, quisiera consultar si se conocen datos del estado poblacional actual. Imagino que es un tanto inestable y está en descenso. ¿Es así? No sé, cualquiera de los 5 que han participado. Gracias. Puedo tomar la palabra. Sí.
Bueno, el proyecto Pantano, del cual INTA somos parte, está haciendo un trabajo de estudio de la población del ciervo. Tomó los datos del año, no me acuerdo si era 2000, de ACEN, después se hizo un análisis similar a ese en 2015 y se vio que no estaba en retracción la población. Inclusive en algunas partes se encuentran registros nuevos, pero justo posterior al estudio de 2015 vino la inundación de 2016, que se contabilizaron en un trabajo conjunto con varias instituciones, inclusive también Marcela estaba, y bueno, el comité y demás, se contabilizaron alrededor de 200 animales muertos, entre los que murieron por enfermedades y los que fueron cazados. Se hizo una encuesta. Así que bueno, ahora se está pensando en un nuevo trabajo de evaluación de abundancia, densidad poblacional, mediante el uso de drones, que ya empezamos a probar en un predio de la empresa Arauco, donde tenemos el corral de Presuelta, que no lo dije, que el corral de Presuelta ahora se encuentra en un predio forestal. Y bueno, así que bueno, se va a hacer una nueva evaluación con una nueva tecnología que se va a utilizar también en el Parque Nacional dentro de poco tiempo. No sé si contesto con eso, pero cualquier cosa me dicen. O sea, no está en descenso en principio, pero bueno, eventos como los de este año podrían otra vez acercar la población, porque si bien, digamos, es una población que está estable, es una población que en general no se sabe exactamente cuántos, pero no tiene muchos individuos, y cualquier mortalidad masiva por una enfermedad o por cacería, o por incendios y demás, puede diezmar muchísimo a la población y hacer un daño muy grande. Claro, buenísimo, Nati, muy claro, gracias. Y yo, una apreciación personal, ¿no? Pero también a veces en situaciones de crisis económicas, como tal vez las que se vienen por el tema del coronavirus y de disminución de trabajo, muchas veces en estas situaciones particulares la caza furtiva, pero por necesidad, aumenta también, ¿no? Puede ser que se sumen factores, se sumen presiones sobre esta especie, ¿no? Ana, te hago un comentario porque viene al caso eso. Están apareciendo noticias en todos lados que cada vez hay más animales. Pero bueno, nosotros sabemos que más animales expuestos son más animales muertos también. Ese es un gran problema, porque nos llegan de todos lados denuncias que están cazando, pero no todos lados son por necesidad, sino porque al ver que los organismos de control no están en el territorio porque están atendiendo otra problemática, es vía libre para los cazadores, para los que tienen una necesidad y para los que no tienen la necesidad, pero bueno, que de hecho hay un comercio legal muy grande se habla de mucha plata, que no necesariamente tiene que ver con la carne, sino que tiene que ver con la cornamenta y otras partes del ciervo, no necesariamente la carne. De hecho, muchas veces la cacería que se da por subsistencia, muchas veces se da que es sobre el carpincho, salen a cazar carpincho la gente porque es algo cultural, y si se encuentran un ciervo lo cazan, a veces no van directamente al ciervo. Pero bueno, en esta circunstancia en la que estamos, todo bicho que camina va para el asador, mejor dicho, acá. Tal cual, tal cual. Una lástima, la verdad. Bueno, si les parece, sigo con otras consultas que van llegando por el chat. Tengo una de Rocío Zapata. Dice: buen día, mi nombre es Rocío. Estoy trabajando en mi tesis con la temática de impacto de las inundaciones sobre el ciervo de los pantanos en el Bajo Delta bonaerense. Mi pregunta es para Marcela Orozco, que mencionó sobre la influencia de los fenómenos climáticos sobre los patógenos en el ciervo. Específicamente, ¿cómo se relacionan las inundaciones con los patógenos como para que aumente la mortandad de la especie? Bueno, fundamentalmente esto tiene que ver con, básicamente con la pérdida del equilibrio que habitualmente ocurre. En general, como les decía, no es que hay determinado patógeno que determina la mortandad, sino que lo que ocurre es una combinación entre ciertos patógenos y
lo que trae aparejado este evento climático adverso. En el caso de las inundaciones, lo que suele ocurrir es precisamente la restricción del hábitat, con lo cual también hay una restricción del alimento para esas especies, y también lo que ocurre es que muchas especies se combinan en ambientes muy chiquitos, en pequeños parches. Entonces, tal vez vos en un parche no inundado tenés conviviendo diferentes especies silvestres, a veces tenés ganado, ¿sí? Y a veces también están las personas. Entonces, ahí es donde se propicia de algún modo la transmisión. ¿Sí? Es lo que muchas veces se llama la tormenta perfecta que desencadena la transmisión de enfermedades, ¿no? Por eso hay tanta relación entre, en este caso, las inundaciones que disminuyen el alimento, disminuyen el hábitat propicio, y la aparición de patógenos. A su vez hay determinados patógenos que la humedad los beneficia, ¿sí? Por ejemplo, algunas especies de garrapatas se benefician con la humedad, no necesariamente con la inundación, pero sí con la humedad. Y así también con estas especies de garrapatas vienen de la mano patógenos que transmiten las garrapatas. Y entonces esto también se ve aumentado en su incidencia en momentos críticos, adversos, ¿no? En relación con el clima. No sé si respondí lo que preguntabas. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Acá tengo una pregunta, a ver, voy a buscarla, espérenme un segundito. De Camila Zapata para Martín, dice, ¿en qué situación se puede desestimar el alerta, por ejemplo? Ella preguntaba cuando ustedes presentaron el protocolo donde si se decide si acercarse o no, accionar o no. Y tengo una pregunta. Contesto. Sí, gracias. Básicamente lo que tenemos que conocer primariamente es la biología de la especie, ¿no? Si vos me decís en qué momento desestimar la alerta, si vos tenés un animal, supongamos que era un poco lo que planteó Natalia y a lo mejor es una de las problemáticas, ¿no? Uno encuentra un animal juvenil que está en un parche de vegetación, el animal está quieto, uno se acerca y el animal está atento, te mira, tiene las orejas paradas, vos ves que no tiene ningún tipo de lesión, el pelo se lo encuentra limpio, no ves ninguna herida, no ves una secreción, entonces lo que yo te diría es, ese animal hay que dejarlo en su lugar y dentro de 2 horas volver a hacer el mismo registro. Lo que va a hacer el animal juvenil como primera instancia es quedarse echado, ¿no? Porque es netamente presa, ¿sí? Entonces lo que a veces pasa es, vos lo encontrás ahí y te acercás y lo agarrás, y si es un animal que a lo mejor tiene pocos días de vida, tranquilamente lo puedas capturar. Y entonces vos lo estás sacando de su ambiente, te lo estás impidiendo que la madre lo pueda alimentar, y ahí ya rompimos un equilibrio. Podés encontrarte un animal adulto, ¿sí? En el cual tenga características bien específicas que el animal está mal. Por ejemplo, este animal que yo te decía que vos le ves que le falta una oreja y está llena de gusanos. Indudablemente el animal va a convivir, como contaba Marcela recién, con los parásitos en un equilibrio hasta que se pueda sostener, y ahí era un poco la pregunta anterior, ¿no? Donde estos parásitos desequilibran el medio interno, la inmunidad del hospedador, que sería el ciervo, para que después el animal presente otras enfermedades, porque a lo mejor ese animal que tiene la bichera en la oreja no se muere de la bichera, se muere de una inmunosupresión o se muere de una infección bacteriana secundaria, que era un poco lo que trataba de explicar Marcela. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con ese protocolo era primero diferenciar si era adulto o joven, ¿sí? O juvenil o un animal adulto. Después poder ver si uno podía distinguir lesiones o lastimaduras en el cuerpo. Y otro, ver ciertas características de la fascia, de la cara, ¿sí? Y ver secreciones. Entonces, de ahí te daba una idea si ese animal podía llegar a tener a necesitar una atención o no. Y lo más importante que nosotros tratamos de desarrollar, que creo que es, como dicen hoy en día, el gold standard de por lo menos la atención a campo, es si ese animal lo podía determinar cualquier persona. Porque a lo mejor una persona que tiene conocimientos profesionales puede hacer una evaluación. El problema es la persona que está trabajando en el delta, haciendo
un trabajo a nivel forestal y encuentren un ciervo. Esa persona, ¿cómo sabía o cómo podía darse cuenta si nos tenía que llamar o no? Y ahí es donde desarrollamos este checklist. No sé si más o menos contesto la pregunta. Sí, sí, buenísimo, Martín. También tiene que ver con... Perfecto, gracias. Hago un comentario muy cortito de un caso particular que nos pasó también, de, por ejemplo, un macho adulto muy grande, de más de 100 kilos, echado, y lo estuvimos siguiendo durante una semana y hasta pensábamos en capturarlo porque lo veíamos durante varios días echados en el mismo lugar, lo estuvimos siguiendo hasta que se levantó y se fue. Y probablemente ese animal había estado peleándose porque era época de Brahma. Entonces, el seguimiento de los animales en su comportamiento y esto de mirar algunas cuestiones sanitarias, pero además ver el comportamiento, que después vimos que había otro macho, nos hizo entender que probablemente ese animal no estaba enfermo, sino que estaba cansado porque se estaba peleando. Y entonces, bueno, esto del seguimiento del animal y observar estas cosas, el checklist y demás, ayuda a tomar esa decisión. Buenísimo. Sí, también muchas veces somos muchos participantes, pero es importante destacar la necesidad de cómo nos manejamos con los recursos, no solo los económicos, sino también humanos. O sea, no podemos estar todos todo el tiempo en el terreno, entonces este protocolo que han armado ustedes creo que es muy importante para no solo decidir cuándo intervenir desde la especie, también desde el individuo, sino también de cómo ustedes, con los recursos de cada institución, pueden ir y asistir a esa especie en la medida que sea necesario, ¿no? También tengo una pregunta vinculada a este tema veterinario de María Graciani, que es de la Administración de Parques Nacionales, que dice, ¿cuántos individuos han atendido desde el comienzo del proyecto y qué índice de supervivencia han obtenido? Mirá, que yo tengo en mente alrededor de 20 ejemplares. La principal causa generalmente son animales con patologías, después vienen los decomisos y a última parte estarían las traslocaciones. La verdad que te tengo que contar que todos los animales que vamos a atender, como vos viste en la diapositiva, están delicados o con una patología importante. O sea que la verdad que el porcentaje de sobrevivencia, de supervivencia, y a lo mejor estará en un 50 o un 30%. O sea, son animales complejos, con los cuales uno ya empieza a tratarlos y no es lo mismo que tratar. O sea, un animal silvestre, como bien contaba también Marcela, es supervivencia 100%. Una vez que, o sea, el animal va a estar mal y no va a demostrar la patología porque es un animal que expresa en la naturaleza. Una vez que empieza a mostrar signología de la patología, porque realmente está muchísimo peor de lo que nosotros no pensamos que puede estar, ¿no? Claro, sí, perfecto. Pasa mucho eso con los animales, hasta el momento en que se echan y no pueden moverse, ya es porque hay algo que está fallando grave, ¿no? Tengo acá una pregunta de Diego Varela, que es del proyecto Pantano, que es, entiendo que está dirigida a Manuel, dice, ¿qué estrategia tendría el OPDS para enfrentar el aumento en la presión de cacería del ciervo en las islas? ¿Están siendo eficientes para prevenir la caza de los ciervos? La gente de las islas advierte que la falta de presencia de control y vigilancia. Sí, vi la pregunta. En realidad no se está haciendo eficiente, según nuestros propios registros, y el nivel de control ha decrecido muchísimo por el mismo escenario de pandemia hoy, pero también porque en realidad ya se tenía poco abordaje territorial antes de la pandemia. Eso es una realidad. Y se está trabajando justamente en eso, en el abordaje territorial. No se puede hacer un adecuado control y vigilancia o prevención y mitigación de caza y de otros factores que van en contra de la población sin estar suficientemente en el territorio. Eso es una constante y es lo que ha hecho la diferencia en que el OPDS haya trabajado en apoyar y una cosa muy interesante que no sé si se mencionó, pero el Comité sobre el Pantano y todos los operadores del protocolo está aprobada administrativamente por la provincia de Buenos Aires, lo que ha hecho que
algunas deficiencias que se tienen de la parte oficial, en el control y a veces en la atención a campo de la especie en peligro o vulnerable, se haya subsanado justamente por la colaboración de estas otras instituciones que no están directamente relacionadas con el OPDS. Pero sí, la respuesta es falta o muchísimo. Existe una estrategia que se está trabajando ahora, pero eso va a necesitar muchos más recursos, más tiempo y un enfoque distinto a tal vez al que se tenía ahora. Pero siguen siendo necesarios esos factores. Abordaje territorial adecuado, y no me parece que sea mala idea seguir en pos de esto que mencionábamos antes, de lograr acuerdos con más actores en el territorio, que no dejen afuera al habitante local, al productor, y como ya han sido estrategias probadas en otros casos. Y eso sería lo que nos parece que deberíamos seguir trabajándose para lograr realmente un eficaz manejo de la especie y que eso sea algo continuado en el tiempo, ¿no? Anita, fíjate que está silenciada. Perdón, activa tu micrófono. Gracias, Lore. No, decía que gracias, Manuel. Ahí me escuchan, ¿no? Gracias, Manuel. Y no, un comentario nada más, tal vez por la disciplina de la que vengo yo, que por un lado es muy importante el control y vigilancia, pero siempre pensarlos como dos patas paralelas y simultáneas, que también es la educación ambiental, ¿no? Trabajar en territorio con la gente, la importancia de la especie, y no dejar toda esa pata social que a veces nos olvidamos o pasa a una segunda instancia, a veces cuando nos metemos en un ámbito muy biológico también. Relacionado a este tema, tengo una pregunta de Lorena Rosenberg, tal vez para Lorena Loiza del Parque Nacional, o para vos, Manuel, también dice, ¿qué se le dice al isleño que caza por necesidad? Es algo bien de la práctica de ustedes, tal vez. Lore, ¿querés responder vos? Bueno, yo hace casi 2 años que estoy acá y en los procedimientos que hemos tenido no me he encontrado aún con furtivos del ciervo de los pantanos por necesidad. Hemos, creo que, atacado más la cadena de comercialización del tráfico de fauna, donde incluso en algunos casos no lo podemos decir certeramente, estamos con el que traslada y vende la carne y no con el cazador, digamos. Pero vinculado a esto y vinculado a la pregunta, quizás por ahí para reflexionar, y recogiendo el guante de lo que decías, Anita, de las dos patas, hay que trabajar en todos los aspectos. Uno es concretamente el furtivismo y otro es el trabajo con la comunidad y resolver no creo, pero sí ayudar a trabajar en red para que las oportunidades de las comunidades las puedan tener, ¿no? Yo creo que tanto el alto poder adquisitivo como la miseria pegan a los recursos naturales, ¿no? Digamos, tanto tener muchísimo dinero para decidir rellenar un lugar y hacer un humedal y tener un emprendimiento inmobiliario, como trabajar en los recursos naturales en aquellos lugares o en aquellas situaciones donde el hambre no está resuelto, ¿no? Y por otro lado, en ese sentido, ojalá que en el futuro podamos hacer uso de los recursos. El tema es que hoy no podemos tomar decisiones individuales de un recurso que es colectivo. No, eso creo que es algo que hay que trabajar en las instituciones y hay que trabajar con la comunidad, y especialmente acá en este contexto donde la disparidad social es tan distinta, también es difícil, digamos. Y la cantidad de personas hay que darle respuesta. Por otro lado, hay que seguir articulando con las distintas autoridades de aplicación de los distintos lados. Nosotros no podemos trabajar solo pensando en nuestro territorio, sino que hay que articular con OPDS, con Fauna Provincia, con Fauna Nación, con Policía de Isla, con la Policía Bonaerense, con Gendarmería, con Prefectura, digamos. Por un lado, todo ese aparato
de la respuesta. Pero por el otro lado, trabajar en lo que es internamente, en la zona de amortiguamiento, reactivar la CAL, la Comisión de Asesoras Locales, cómo reemplazar o cómo ayudar al sistema económico regional para que la comunidad tome una oportunidad en proteger el ciervo. Es sabido que la fauna silvestre viva tiene más recurso económico que la fauna silvestre muerta, pero bueno, eso para ahí es muy sencillo decirlo, pero realmente buscar los proyectos por los cuales la comunidad se apropie de eso es un largo camino. Digamos, para hacer dulce, digamos, ¿no? Pero tiene que estar el trabajo, para mí, con las distintas miradas, digamos, no podemos, es como lo que está sucediendo ahora en la pandemia, todo el tiempo estamos escuchando salud, economía, economía, salud, y no se trata de eso, ¿no? No es blanco ni negro, ni Boca River, pero, porque en el medio hay personas, hay recursos, digamos. No sé si responde la respuesta, pero sí, desde nuestro lado hay un montón de interrogantes, digamos, de cómo abordar eso. También, dentro del área protegida, desde el 2018 a esta parte, hay un ordenamiento interno también grande, ¿no? A moldar todos los planes que se tenía sin jurisdicción, ahora los planes que tenemos con jurisdicción, con un anexo más grande, y cómo los planes específicos abordan, ¿no? Recordemos que en el terreno pasa todo junto, digamos, tenemos que tener un plan de uso público para ordenar la visitación, tenemos que tener un plan de conservación para la invasión de exóticas, para que el ambiente, poder conservar estos distintos ambientes donde transita el ciervo, un plan de educación, para que justamente todo se amalgame, digamos, no podemos verlo, es como una torta, no podés ver que una torta es un poco de harina, un poco de manteca y 2 huevos, tenés que ver la torta, perdón con los ejemplos, ¿no? Pero a veces el ser humano necesita disgregar para ver, pero hay que ver, todo pasa en el mismo lugar. Y ya que estoy, que acá en la redacción me llega un mensaje, un saludo para mis compañeros del Parque Nacional, que todos de su lugar trabajan el día a día para conservar a la especie. Buenísimo, Lore, muchas gracias. No sé, Manuel, si vos querés aportar algo. Claro, con respecto a eso que mencionaba Lorena y con respecto a lo de la casa, bueno, el aporte es en gran parte vivencial, ¿no? Porque yo vengo de ese lugar, digamos, en algún lugar leí por ahí que decían, un poco peyorativo, por ahí la pregunta era de un trabajo o una nota, como vos nunca te comiste un carpincho, como decir, bueno, que la conservación por ahí, como que exageramos con la conservación porque nunca nos comimos un carpincho. Y yo puedo decir las dos cosas a la vez. O sea, yo puedo decir con conocimiento de causa que sí me he comido algún carpincho, no me he comido ciervo, me he comido algún carpincho, soy isleño, he vivido casi toda mi vida en la isla, conozco a la gente y conozco la necesidad, no por verla en otros, sino por sentirla en mi vida personal. Entonces, entiendo esa pregunta que no tiene una respuesta, y en realidad no tiene una respuesta lineal, y como bien decía Lorena, no es una cuestión que se resuelva solamente con un enfoque. El control y vigilancia es solamente una pequeña pata de toda esa dinámica. Pero la siguiente, y la más importante, y la que me ha permitido a mí estar hablando de esto hoy acá, es la que mencionaba Ana y que han mencionado otros, que tiene que ver con lo que es abordaje desde diversas miradas, pero la mirada de educación ambiental como la fundamental. O sea, si yo tengo que hablar hoy de qué hacer ante esta vacante, esta sequía y el posible incendio, es la educación ambiental. Una educación ambiental que no sea solamente enfocada hacia un solo actor, sino a la diversidad de actores que podemos encontrar en el Delta. Tenés que ir con un enfoque distinto a un productor que siembra álamos, que al que tiene vacas, o que al que tiene abejas, o a la directora de una escuela en determinado lugar, que puede ser cerca de Victoria, o la directora de escuela que vive cerca de San Fernando. Por ejemplo, son poblaciones distintas, abordajes distintos, dinámicas distintas de moverse. Entonces, esto, y la definición de Lorena es perfecta, es una torta. Muchas capas
y hay que abordarlas a todas distintas. Pero bueno, es una torta igual. La une, no sé si qué masa le pusiste, Lorena, arriba, cuál fue la cobertura, pero en nuestro caso la cobertura es la conservación de este ambiente y de todo lo que está enlazado. Entonces, no nos tenemos que encerrar en un solo abordaje y trabajar así, interdisciplinariamente, con mucha horizontalidad, dijimos por ahí dando vuelta, con lo del comité, y hacer todo lo posible para que esto sea coordinado. Ya, necesitamos una coordinación adecuada a todas estas acciones que permitan tener, bueno, ese horizonte que, como bien Lorena lo digo, lo repito yo, parece una ilusión, pero si no tenemos esa ilusión de pensar que se puede, cualquier trabajo que estemos haciendo nos va a parecer sin sentido. Ahora, si sabemos que esto, le ponemos una ficha a esto, podemos seguir trabajando en pos de lograr algún cambio, que de hecho ya existe, bien lo mencionaba, la población del ciervo, gracias a trabajo de productores, a trabajo de biólogos en el campo, de trabajo científico, ha tenido una recuperación y tiene un lugar hoy que tal vez hace 20 años no lo tenía. Yo empecé a trabajar con ciervo del pantano en el Delta y no había visto nunca un ciervo, porque era algo raro. Era algo muy, que alguno lo mencionaba, que existía algún ciervo dando vuelta por ahí por el delta frontal. Y hoy aparecen ciervos acá en Zárate. Entonces, eso habla de una dinámica. No quiere decir que la población haya mejorado muchísimo. También eso es una idea que hay que sacarse de la cabeza. Que aparezca fauna ahora dando vuelta por ahí, no es que aumentó tanto la población que ya aparecen en tigre o en el portefruto los ciervos porque hay muchísimos. No. Aparecen porque salieron los humanos un poco. Pero también esa aparición los pone en lugar de riesgo. Perfecto, Manuel, tal cual. Muchas gracias por esa respuesta. Tengo un comentario y dos preguntas que para mí están un poco similados, que tienen que ver con el tema del ambiente para el ciervo. Se la dirijo a Nati, pero cualquiera de ustedes que quiera responderla son bienvenidos, obviamente. El primero es el comentario de Liliana Gobeto, que dice algo para resaltar: no nos olvidemos que el hábitat del ciervo también se mantiene con un régimen de fuego e inundaciones. Después tengo un comentario de Emma que dice: ¿se sabe algo de las consecuencias que está causando el avance de la soja y el uso del glifosato en estas especies como el ciervo de los pantanos? Y por último, bueno, si querés, Nati, o quien sea de ustedes quiera responder eso. Ok, el tema de inundaciones y fuego. Sí, y glifosato y soja, ¿sería como avance de la frontera agropecuaria? ¿Sería? También. Sí, bueno, ahora igual vamos por la primera y, bueno, en los esteros de Liberá, la especie convive en los esteros de Liberá y en Pantanal, y en casi todos los lugares donde habita, el ciervo convive con la inundación, con la sequía y con los fuegos, pero tiene espacio para movilizarse entre distintos ambientes. El parque, por ejemplo, el Parque Ciervo de los Pantanos, que no me acuerdo en qué año, 2015, bueno, ya no me acuerdo en qué año fue, un fuego que quemó casi 3.000 hectáreas, definitivamente, si una población entera está dentro de ese parque, se muere entera. Entonces, digamos, lo importante en esa dinámica de fuego y sequía es que los animales, algo creo que nombró Manuel, puedan movilizarse en el territorio para sobrevivir. Buscar agua de calidad, vegetación de calidad y demás. El problema es que las inundaciones, si son muy largas, bueno, y sobre todo la última que fue en invierno, dejó sin pasto, o sea, el pasto además el pasto se empezó a degradar y estaba en mal estado, digamos, estaba en estado de fermentación, eso generaba también que los animales contrajeran otras enfermedades y demás. Los fuegos los mismos, o sea, todo tiene que ver con el contexto en donde se da la inundación y la sequía. Y en el caso de las inundaciones, una teoría que existe, que parece bastante, que en el caso particular de los indicamientos en el delta para las plantaciones forestales, ha tenido un efecto de alguna manera positivo.
en las poblaciones, sobre todo en la zona donde hay más dique. ¿Por qué? Porque el ciervo no tiene que convivir con estas grandes inundaciones extraordinarias, no tiene que, solamente en esa zona, los animales no tienen que optar por subirse arriba del albardón o movilizarse porque siguen teniendo alimento y agua dentro de esos. Por supuesto que en esos lugares donde existen los asentamientos, además tienen que tener cuidados dentro de los predios forestales, ganaderos, lo que fuera, ¿no? Si desde adentro los cazan o hacen otras cosas, modifican el hábitat, el ciervo no puede estar. Por ahora lo que se ha visto en todos los estudios que hemos hecho, con el INTA, con los productores y también desde el Proyecto Pantano y desde ASEN, lo que vemos es que el ciervo medianamente convive con las plantaciones forestales, les gustan más aquellas plantaciones que están un poco más sucias, que las plantaciones más abiertas, no tanto con la ganadería, porque son sistemas mucho más abiertos, pero bueno, tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Siempre tiene que ver con que el ciervo se mueve mucho y que durante inundación y sequía, fuegos, el animal pueda movilizarse y encontrar lugares donde no lo cacen y tenga alimento y demás. Y en cuanto particularmente a lo que es el avance de la frontera agrícola, acá no hay un impacto directo. Probablemente, como en algún momento contaron Marcela y Manuel, la bajante extraordinaria lo que puede llegar a hacer es que la calidad del agua que viene con agroquímicos de río arriba empiece a ser una calidad muy mala para los animales y para los humanos, y eso puede afectar a las poblaciones. Pero nosotros en la zona del bajo delta, que es donde está la población del ciervo, no tenemos soja directamente en el territorio y se utilizan muy pocos agroquímicos en los sistemas productivos de las islas. O sea que no tiene un impacto directo. Podría tenerlo ahora en esta situación de bajante extraordinaria. Perfecto, Nati. Sí, Marcela. Puedo contestar también un poquito en relación a lo que comentaba Nati. Efectivamente, en las necropsias de animales que hicimos acá en el Delta, solamente en muy escasas oportunidades hemos encontrado lesiones en los tejidos compatibles con algún tipo de intoxicación. No así en Corrientes, donde sí hemos visto quizás más casos. También es cierto que hace más tiempo que estamos trabajando en necropsias en esa zona, y entonces ahí sí empezamos a pensar de qué manera los agrotóxicos pueden estar relacionados con la mortandad, ¿no? Es otro pilar más en desencadenar la muerte de determinados individuos, y bueno, en base a eso también contarles que este año estamos empezando a trabajar puntualmente con este tema, con la gente del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de La Plata, y bueno, vamos a estar analizando retrospectivamente muestras de animales que ya fueron colectadas y bueno, otras que aparezcan como para dilucidar un poco el rol, ¿no?, que tienen los agrotóxicos en la salud de las poblaciones, podríamos decir. Buenísimo, Marcela, qué interesante. Esperemos que lleguen esos resultados que seguro van a ser de gran ayuda para esta especie. Tengo también vinculado al tema ambiental, ecológico, una consulta de Guadalupe Arata, que un poco Nati ya la respondiste. Ella es de Parques Nacionales y dice, ¿cuál es el rol de los productores forestales del Delta para la conservación del ciervo? ¿Cómo se articula con estos actores? Me atrevo acá a decir, muy al principio cuando estábamos durante la presentación, había un productor forestal, Roberto Rabini, que pidió cómo se podía contactar con ustedes. Creo que ahí en un momento le pasaron la página de Facebook, pero si quieren decir ese dato también como para que la gente lo tenga presente, puede ser interesante. Nosotros, bueno, con el INTA, desde que antes creo estar en el comité, siempre trabajamos en el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, después, más adelante, ya con el comité y luego con el Proyecto Pantano y con ASEN, empezamos a trabajar en esto de cómo el ciervo interactúa con las plantaciones y empezamos a hacer investigaciones, y esas investigaciones tienen que ver con qué come, cómo se mueve, cuáles son los ambientes que le gustan,
Y bueno, hasta ahora lo que hemos encontrado que es bastante compatible y probablemente con más de 150 años de plantaciones el ciervo se ha adaptado a ese nuevo ecosistema. No así quizá al tema ganadero que provoca que haya grandes superficies muy abiertas donde el animal básicamente, probablemente si no está es porque la exposición que tiene frente a los cazadores. Y sí, es muy importante el trabajo, los productores, hay 2 empresas que están en el comité, que son Arauco y Papel Prensa, ellos son parte del comité, y después, en realidad, con productores todo el tiempo, porque además son ellos los que se preocupan, digamos, en base a un montón de capacitaciones, campañas en colegios, estamos todo el tiempo dando charlas en la isla, con el comité le damos charlas a la policía, a gendarmería y a prefectura. Digamos, si la gente está, ¿cómo se dice?, sensibilizada, por supuesto ellos son los pobladores y los productores los que nos llaman para decirnos, hay un animal con una bichera, hay un animal herido, hay un animal que me parece raro, hay un animal que se quedó sin la madre. Sin ellos no podríamos trabajar, son ellos los que en general son productores, los que nos dan aviso que aparece un animal, y es con ellos que trabajamos en la protección de la cacería, y bueno, y con el INTA hicimos un protocolo hace un tiempo de estrategias de conservación con muchas de las instituciones que están en el comité, hicimos un protocolo de cuáles son las estrategias que se pueden hacer para que el ciervo siga conviviendo con las plantaciones forestales. Y creo que ahí estamos. Buenísimo, Nati, muchas gracias. Acá tengo un comentario, una consulta de Leo Huber, dice: buenas, soy el guardaparque Leo Huber y escribo desde el Parque Nacional El Impenetrable. En general se viene charlando sobre la situación general del ciervo en el delta bonaerense, pero ¿qué se sabe en general con la situación de la especie en la parte entrerriana? O si se están encarando estrategias conjuntas. Manuel, yo puedo contar más la parte de ecología y si por ahí Manuel puede contar de la relación con las otras provincias, ¿no? La parte, digamos, de los estudios que hay que hemos hecho sobre la población, Entre Ríos está bastante mal, está muy mal, sí está presente y está presente en una parte como más cercana a la provincia de Buenos Aires, en el límite, cerca del Paraná-Guazú. Sí se sabe que en la parte entrerriana, por los últimos registros del Proyecto Pantano, sí disminuyó la población y probablemente está más cerca de Buenos Aires, pero digamos hay lugares donde había registros cerca de Villa Paranacito que ya hace muchos años que no hay. Entonces, sí, es más compleja la situación de la especie en Entre Ríos, quizá por eso se declaró también monumento provincial, pero en el trabajo conjunto con la provincia de Entre Ríos es más difícil. Ahí por ahí Manuel les puede contar cuál es el problema, digamos, del trabajo con otras instituciones de fauna de otras provincias. Manuel, ¿querés contar algo? Sí, en ese caso, si bien obviamente excede al nivel de gestión que realizamos nosotros, a nivel provincia sí sé que este es un tema de lo que se está hablando hasta las últimas reuniones que tuvieron del PIECAS, el Plan Integrador Estratégico para el Delta, entre provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Este es uno de los temas, porque áreas naturales protegidas de provincia estaba trabajando sobre eso. Ahora, el resto, el manejo, se han hecho algunas labores en conjunto con lo que tiene que ver bajo la esfera de fauna de nación, cuando hubo algunos eventos, como el de 2016, con lo de las inundaciones y las mortandades. Ahora, no me consta que se estén haciendo directamente, porque eso sí pasarían por nuestra gestión y no se están haciendo. Y con respecto a la población, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso, en nuestro mismo diagnóstico, porque los casos que se tienen de ciervo en Entre Ríos son colindantes con la población que está en la zona de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera San Fernando, del Bajo Delta, digamos. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Bueno, si les parece, podemos ir dando un cierre. Le voy a pasar la palabra a Guillermo Martín, quien es el director de la Coordinación Regional Centro-Oeste de Parques Nacionales,
Yo me despido acá y le dejo la palabra a Guillermo. Gracias, Ana. ¿Estoy? ¿Me ven por ahí? ¿Hola? ¿Sí? Bueno. Desde ya lo primero agradecerles porque ustedes han conducido esta iniciativa, porque se han sabido sumar, porque a lo mejor hicieron eso que tanto cuesta en tantos lados, que es juntar ante un problema todas las voluntades y todos esos recursos que a cada uno de nosotros no nos alcanza, pero que en conjunto a veces puede revertir una situación quizá un poco límite. La verdad que la especie, se ven los individuos, la población puede tener problemas, pero realmente es una población presente de una especie que es valiosísima, importante, llamativa y tan desconocida para todo el mundo. En general, se sorprenden cuando dicen, ah, ¿cómo? ¿Un ciervo? ¿Dónde? Acá a la vuelta de la esquina. No, no puede ser. Bueno, las personas de esta gran urbe inmensa, y otras también, pero digo, en particular los vecinos de esta especie tan particular, tan especial, no saben que la tienen. Ahora, yo quiero hacer una salvedad para el cierre, como colofón. Digo, cuando hablamos de todo esto, además de lo valorable de lo muy valorable del trabajo del comité, hay toda una interacción territorial, y el territorio es la definición de todas sus dimensiones, no un espacio simplemente plano, geográfico, físico, sino una combinación de hábitat con su fauna, flora, todo lo demás, donde vive gente, donde vivimos vecinos, pero donde vive gente que tiene los pies ahí, y que quizá no es tan numerosa, pero desde donde se genera la convivencia de todos los días con la especie, que tiene su cultura, y en donde el comité ha estado trabajando en esos patrones culturales que no son inamovibles, que se van conmoviendo, que van revalorizando cosas, que se encuentran con diversas situaciones. Los pulsos que hablamos de la fauna también son pulsos muy importantes respecto de la población. Entonces, si la población valora a la especie, no la va a valorar solo como una fuente de carne, la va a valorar porque la valora, porque quiere convivir y que viva para siempre con ellos. Quizá es más valorable como fuente de carne, por lo menos desde nuestro punto de vista, esto del ciervo Axis. Digo, quizá habría que reorientar un poco lo que no podemos evitar para ese lado, si la población está creciendo, con lo difícil que es controlarla, y aún con, como sabemos en Palmar, con esquemas de caza de control muy intensos, en donde la población de Axis no disminuye, porque no hay otro predador significativo, salvo el humano. Así que yo creo que ese es un punto en donde hay que trabajar en educación ambiental, en presencia institucional, en resolver los problemas sociales. Bueno, todas esas cosas que muchos de los que estamos acá lo sabemos y tantas veces hablamos, pero bueno, ese es el subrayado que hago al final, porque del otro no tengo nada que decir. Lo que hacen es maravilloso, extraordinario. Por eso le pusimos el título que pusimos, digamos, el exitoso éxito de gente que pone todo lo suyo para que las cosas funcionen. Así que cierro. De nuevo, muchas gracias y hasta pronto, y gracias por participar a todos en este ciclo de charlas.